Curso de redacción empresarial e institucional efectiva. Unidad 4. El informe técnico. Partes de un informe técnico. En general, un informe técnico se estructura en 3 partes: parte inicial, cuerpo del informe y anexos. La parte inicial incluye portada, resumen, índice, glosario y prefacio. La portada debe contener al menos identificación del organismo, título, incluyendo subtítulos si lo hay, autor y fecha. Otra información posible: código identificador, ISBN, que es el registro de derechos de autor, fecha de prioridad del autor, es decir, la fecha en que terminó el informe, así como indicaciones especiales, aprobación, motivo de realización, destinatario, entre otros. Título. El título debe ser conciso pero explicativo. Debe incluir las palabras clave importantes para facilitar su localización en un sistema bibliográfico o informático. Por ejemplo, las palabras con las que lo buscarías en Google. Si el informe tiene varias partes o volúmenes, todas deben compartir el título, aunque pueda variar el subtítulo. Se debe indicar el volumen o parte a continuación del título. Si es una nueva versión de otro informe previo, se debe indicar. Los autores deben aparecer con su nombre completo. El orden debe ser alfabético si no existe una prioridad en cuanto al desarrollo del informe. Si va destinado a público extranjero, es recomendable usar solo el primer apellido o juntar los dos con un guión para evitar confusiones entre segundo nombre y apellido. La fecha se debe indicar preferentemente completa. Resumen, también conocido como abstract. El resumen debe contener una versión abreviada de todo el informe, ocupando un espacio entre 250 y 500 palabras, entre 10 y 15 líneas. Normalmente debe ocupar un solo párrafo. El lector del resumen debe hacerse una idea clara sobre el objeto del informe, la metodología y los principales resultados. El resumen debe incluir las palabras clave del informe para facilitar la búsqueda y localización en sistemas bibliográficos o informáticos. Índice. Es imprescindible en un informe, salvo que sea muy corto. Debe contener los principales apartados del cuerpo del informe y de los anexos, con su numeración y la página en la que se encuentra. Si el documento es largo, es conveniente también un índice de tablas y otro de ilustraciones. Glosario, el cual es opcional. El glosario es una lista de signos, símbolos, unidades, abreviaturas, acrónimos o términos empleados en el texto y que no sean de inmediata comprensión por el lector, con su definición. El glosario o glosarios se pueden incluir varias listas, por ejemplo, una para símbolos y otra para acrónimos, se incluyen después del índice. La inclusión del glosario no evita explicar el símbolo o acrónimo correspondiente la primera vez que aparezca en el texto. Prefacio, el cual es opcional. Se usa cuando se quiere destacar algo sobre motivaciones o circunstancias relativas al trabajo. Se coloca justo antes del cuerpo del informe, aunque a veces se sitúa antes del índice o incluso del resumen o abstract.
Vayamos al cuerpo del informe. Incluye introducción, núcleo del informe con ilustraciones y tablas, conclusiones y o recomendaciones, agradecimientos y referencias. Introducción. Debe centrar el campo del trabajo en su contexto. Incluye campo de aplicación, relación con otros trabajos o desarrollos previos, así como los objetivos. No debe repetir frases del resumen o abstract, ni incluir cuestiones relativas a la metodología, resultados o conclusiones. Cuerpo del informe. Núcleo del informe con figuras y tablas. Incluye metodología, material y métodos. Se explica cómo se ha realizado el trabajo que da lugar al informe, pero sin explicar resultados. Sirve para que otra persona pueda interpretar correctamente los resultados y o repetir el trabajo u otro similar. Resultados. Se usan ecuaciones, tablas y o ilustraciones para mostrar los resultados de la forma más clara posible. Análisis de resultados. Se interpretan los resultados y se comparan con la teoría existente, las hipótesis planteadas o resultados previos existentes en la literatura. A veces se une a los resultados y discusión, y otras veces se une a las conclusiones, discusión y conclusiones. Las conclusiones deben ser un reflejo claro, conciso y ordenado de las deducciones alcanzadas a partir del trabajo. Pueden incluir resultados numéricos, pero no deben incluir argumentaciones en las que se basan. Eso debería ir en los resultados o en la discusión. Las recomendaciones corresponden a medidas que deberían tomarse a partir de las conclusiones. Agradecimientos. Se emplean para agradecer a las personas que no figuran como autores, pero han colaborado de forma importante, por ejemplo en maquetación o realización de figuras. Las entidades o personas que han prestado apoyo económico o material al trabajo. No deben usarse para agradecer a los autores de publicaciones citadas o consultadas, ya que esto va en el apartado de referencias. Referencias. Debe incluirse una lista de referencias para indicar los datos de trabajos previos a los que se menciona expresamente en el texto del informe. Los trabajos previos que pueden ser de utilidad para el lector, pero no se citan en el texto, pueden ir en un anexo. Las referencias constan de 3 campos en este orden: autor o autores, título y datos de la publicación. Anexos. Incluyen material que por sus características no debe ir en el cuerpo del informe. Por ejemplo, lista o tablas de datos muy largas. Información que puede omitirse a la mayoría de lectores, pero que puede ser útil para un especialista. Información que por su origen, formato o características no puede insertarse en el cuerpo normal del texto. Largas elaboraciones matemáticas, como demostraciones de fórmulas, cálculos, entre otros. Los anexos se enumeran con letras o números romanos. Las tablas o figuras incluidas en los anexos no siguen la numeración del cuerpo, sino la del anexo correspondiente.